Qué gusto volver a saludarlos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy: la verdad os hará libres. La base bíblica: Evangelio según San Juan, capítulo 8, los versículos 31 al 36. Dicen así: Dijo entonces Jesús en los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es muy cierto en el ámbito cristiano presumir una Biblia de las mejores ediciones, con el mejor cobertor posible, abrirla con delicadeza en el culto, pero desconocer su contenido. Es muy cierto en el mismo ámbito identificarse con una iglesia cuyo templo es esplendoroso, pero desconocer al autor de la palabra. Es muy cierto presumir de una filiación religiosa, si es moderna mejor, pero es muy triste desconocer nuestra identidad como hijos de Dios. Es muy triste presumir que somos cristianos y que lo sabemos todo porque hemos nacido de nuevo, y hasta argumentamos a favor de doctrinas que no tienen asidero bíblico, pero qué alejados de una adecuada y pertinente interpretación bíblica. Es muy penoso escuchar a predicadores y predicadoras que presumen de autoridad espiritual porque levantan la voz y gesticulan como actores de teatro, pero desconocen los modelos bíblicos de exposición de la palabra y de una sabia apologética a favor de lo que creemos. Revelan con ello un vacío espiritual. Los judíos que hablaban con Jesús y que habían creído en él, tenían la presunción de ser hijos de Abraham y creían que eso les garantizaba una correcta relación con Dios. El Señor tuvo que corregir tal presunción. La conversación que Jesús tuvo con los judíos que habían creído en él incluye dos enseñanzas vitales para la vida y testimonio cristianos. Escuchemos la conversación. Primera enseñanza: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que Jesús les puso en claro en cuanto a su nueva identidad como cristianos es que debían permanecer en su palabra. Permanecer incluye creerla, aceptarla, experimentarla, vivir la palabra. Permanecer incluye disciplina de estudio para conocer el significado de las enseñanzas de Jesús. Permanecer es lograr convicciones firmes en el mensaje de Jesús. Es arraigar nuestra fe en su mensaje. Es vivir una nueva realidad de fe conforme a esa palabra. Pero no solo les dice permanecer, sino permanecer en su palabra. Su palabra se refiere a sus enseñanzas, su mensaje, su discurso. Recuerden, enseñar fue uno de los aspectos de su misión. Predicar fue la otra y sanar fue la tercera. Sus palabras son vida, son verdad, transforman la existencia, son vida eterna.
Por cierto, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él invitó a quienes lo seguían, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando hubo que aclarar algunos mensajes, algunas interpretaciones, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otra ocasión dijo, bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los humildes, y conoceréis la verdad si permaneciereis en mi palabra. El creyente que permanece en la palabra de Jesús es un verdadero discípulo, verdadero, real, evidente, encarna la fe que cree. No es hipócrita, ni engañoso, ni es superfluo, no disfraza su conducta, es veraz. Por lo tanto, un verdadero discípulo es la imagen de su maestro. El cristiano tiene que ser un verdadero discípulo. Tiene que liberarse de subterfugios que desdicen su identidad. El discípulo sigue a pie juntillas a su maestro. El discípulo es como su maestro. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, les dijo a los judíos que habían creído en él. Dicha enseñanza es también para nosotros hoy. Permíteme hacerte una pregunta de reflexión. ¿Cómo vives tu discipulado? La segunda enseñanza que observamos en el texto es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis. No es mera información sobre algo. No es haber escuchado alguna información sobre un tema o personaje. En estos días hemos pretendido conocer todo sobre el coronavirus. Causas, contagio, tratamiento, consecuencias, advertencias. Hemos conversado con los demás como auténticos especialistas en infectología. ¿Y sobre qué información hemos pretendido la especialidad? Leyendo memes, videitos de pacotilla, información adulterada, etc. Eso no es conocer. Quizás sea un inicio, pero no conocimiento. Muchos cristianos pretenden conocer mucho, sabiendo poco o casi nada. Les hace falta permanecer en la palabra. Conocer es tener la experiencia de lo que se vive o cree. Es estar seguro de lo que se cree, teniendo como fundamento la enseñanza de Jesús, la enseñanza escrituraria. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? El contexto de la conversación nos permite decir que la verdad es la encarnación divina que está frente a ellos. Dios, como creador de todo cuanto existe, incluyendo al ser humano, es la verdad absoluta, innegable, es la verdad final. Jesucristo es el testimonio de dicha verdad. Por lo tanto, es verdad. Conocer la verdad es conocer a Dios. Un discípulo tiene que estar totalmente convencido de conocer a Dios a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Les dijo a sus discípulos y nosotros lo creemos. La verdad es también la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conociendo la verdad, entonces seréis libres. Cuánta arrogancia del ser humano para presumir que es libre, sin conocer al ser que le ha dado la vida.
Por cierto, los oyentes de Jesús en ese momento presumían de ser hijos de Abraham. Claro, era el padre de la fe. En Abraham serían benditas todas las naciones. Pero les hacía falta el conocimiento de la verdad. Y la verdad es Dios, es Cristo. Con los judíos pasaba igualito que aquí. Todo mundo presume conocer la verdad. Y ni siquiera han abierto la Biblia para leer una de sus páginas. Otros la leen de vez en cuando. Otros la leen cuando van a la iglesia. Pero profundizar para conocer la verdad les hace falta todavía. Consideran que asistir a tal o cual iglesia les faculta ser discípulos. Conocer la verdad produce libertad. Pero aquí hay otro problema. Los cristianos de hoy en un gran porcentaje creen que la libertad cristiana les permite vivir como quieren, decir lo que quieren, creer lo que quieren, vivir el cristianismo medalaganariamente. La libertad de la cual habla Jesús tiene que ver con libertad del orgullo de linaje, tiene que ver con la libertad de la ceguera espiritual, la libertad de la religiosidad, la libertad del odio que guardaban en su corazón. Por cierto, hasta procuraban matarlo cuando lo escuchaban. Fundamentalmente, libertad es libertad del pecado. Entonces, sí hay libertad. Y si hay libertad, adiós al dominio de todo lo tóxico que atenta a nuestra relación con Dios, que atenta contra la verdad. Libertad para crecer en la verdad, libertad para adorar, libertad para orar, para dar testimonio de nuestra fe, para dispensar actitudes de vida que hacen crecer espiritualmente a todos los que quieren conocer la verdad. Libertad para vivir en el Espíritu y disfrutar la hermosura de la santidad. Libertad para obedecer a Dios por sobre todas las cosas, para cumplir fielmente con toda la verdad escrita. Libertad para expresar un discipulado genuino. Para concluir, creo que una de las bondades del tiempo de pandemia es que nos ha desafiado a conocer la verdad. Nos ha brindado, además, tiempo suficiente para reflexionar como corresponde en la palabra de Dios. Nos ha permitido manejar los estados emocionales con la realidad, tomando como marco de referencia la Sagrada Escritura. ¿Cuánta sabiduría encontramos en ella para ser fortalecidos, para asumir la actitud correcta frente a la pandemia, pero también para asumir la actitud correcta como verdaderos discípulos de Cristo, conocedores de la verdad, libres del pecado, libres del temor, libres de la angustia, de la desesperación, que no son cónsonas con la libertad en Cristo? Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, suplico una bendición especial para cada uno de los que están escuchando y viendo este video. Imagino que tienen sus propias necesidades, sus propias urgencias, y en este momento las presentan delante de ti. Quiero pedirte, Padre amado, que los bendigas conforme a las riquezas de tu gracia, que les enseñes la verdad, que les ayudes a permanecer en la verdad, que sean libres de todo pecado y de toda forma de pecado, que puedan vivir en libertad para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, para sentirse más que bienaventurados por el hecho de ser tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.